Así que saludos, amada iglesia, y también saludamos a nuestros hermanos de YouTube que están también compartiendo y escuchando nuestros mensajes. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, inicia un nuevo año. ¿Qué año es? 2025. Y por lo tanto, nuevas oportunidades aún en medio de las adversidades. Aún en medio de las situaciones complejas que nos rodean y quizás en este momento podemos estar viviendo. Pero en Cristo nacen nuevas oportunidades. Porque el mundo no tiene la esperanza que nosotros tenemos. Porque el mundo no tiene la paz que Dios nos ha dado, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Oportunidades que nacen de la misericordia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Cada mañana son nuevas sus misericordias, sus oportunidades para nosotros. Y el mensaje que hoy vamos a tocar es de esos que todos los hijos de Dios, todos necesitamos para vivir, para crecer y para avanzar en este camino hacia la eternidad. ¿Cuántos saben que vamos avanzando en este camino hacia la eternidad? Vamos. Nosotros los hijos de Dios tenemos un pie aquí en esta tierra y tenemos otro pie en la eternidad. Los que no tienen a Cristo no tienen esa esperanza de tener un pie en la eternidad con Cristo, porque tienen la eternidad sin Cristo y esa va a ser muy dolorosa. Pero nosotros los hijos de Dios necesitamos seguir avanzando. Este 2025 es de unas nuevas oportunidades y misericordia para nosotros. Y a pesar de lo que pase afuera, en nosotros es muy diferente lo que está pasando. Y aunque nos afecte lo que está pasando en el mundo, nosotros no dependemos del mundo ni de los hombres. Dependemos del Dios soberano que nos ha traído a este mundo para darnos vida y vida eterna. ¿No es una esperanza maravillosa? Y es que ¿cuántos de nosotros quizás, por qué digo que este mensaje es para todos nosotros? ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere para mi vida? Aquí estoy, Señor. Bueno, voy para la iglesia. ¿Qué quieres conmigo que haga? ¿Qué es lo que deseas que hagamos, que seamos, que logremos? ¿Qué quieres? ¿A dónde me quieres llevar? Y es allí donde muchos de nosotros siempre estamos buscando la voluntad ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí buscamos la voluntad de Dios? Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esta es una de las preguntas más antiguas y universales de la humanidad. Desde los tiempos, desde el principio de los tiempos, los seres humanos han buscado entender y seguir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré al lugar que yo te mostraré. Ay, hermano, ese Abraham sí tenía feo yo. Tiene que nos diga a nosotros, ¿pero para dónde? No te voy a decir para dónde. Tranquilo, usted solo camine. Todos han buscado la voluntad de Dios desde los principios. Es algo que todos los seres humanos han estado buscando durante más de 2000 años. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El rey David, José, Sansón, Isaías, los profetas, Salomón, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, todos han estado buscando la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos de los que están aquí buscamos la voluntad de Dios? Entonces es una pregunta que debemos hacernos. Pero ¿qué es exactamente? ¿Usted se ha preguntado qué es exactamente la voluntad de Dios? ¿Es algo que podemos descubrir, algo que podemos entender, algo que podemos seguir? La voluntad de Dios, la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, pero también nos habla de la complejidad y la profundidad de la mente de Dios.
La Biblia nos habla de su voluntad, pero también nos habla de lo complejo y lo profundo que es la mente, que muchos de nosotros no vamos a poder ¿qué? Entender. Porque Dios es un Dios infinito y nosotros somos seres finitos. Y hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más fascinantes y desafiantes de la Biblia. Y en este 2025 deseé con todo mi corazón empezar con este mensaje, porque va a ser un año donde muchos de nosotros vamos a tener que tomar muchas decisiones. Vamos a preguntarle muchas cosas a Dios. Y qué maravilloso es poder hoy afirmar esta enseñanza de la voluntad de Dios en nuestras vidas para que este 2025 sea un poquito más en la paz de Cristo. Y por eso el mensaje se llama hoy las 3 esferas. No la esfera del dragón, ¿no? Como les dije, ¿no? Las 3, los viejitos aquí no saben qué es eso. Yo sí sé que son la esfera del dragón. Eran 7. Las 3 esferas, las 3 voluntades de Dios. ¿Sabía usted cuáles son las 3 voluntades de Dios? Uy, pastor, yo pensé que era una sola voluntad. Pues la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué son estas 3 voluntades? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo podemos entenderlas y seguir estas 3 voluntades de Dios en nuestras vidas? Estas son preguntas que hoy vamos a explorar. Y deseo que usted me pueda acompañar a uno de los pasajes más maravillosos de las Escrituras. Y es en aquel momento crucial cuando Jesús enseñó a orar. ¿A quién? A sus discípulos, y que quedaría como una gran enseñanza para todos nosotros. Mateo capítulo 6. Los discípulos venían a orar a Jesús y le dijo: enséñanos ¿qué? ¿Qué le dieron los discípulos a Jesús? Enséñanos a orar. Los discípulos seguían a Jesús y no sabían cómo orar. Entonces enséñanos cómo se hace, Jesús, por favor. Y viaje conmigo al capítulo 6 de Mateo en el versículo 9. Qué poderoso mensaje nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y deseo que juntos podamos proclamar estos versículos que en algunos tiempos lo dijimos repitiendo solamente. Algunos rezábamos, algunos Padre Nuestros rápido para que nos perdonaran el pecado de la semana, para empezar otra vez el lunes. A mí me pasó. ¿Cómo dice? Ustedes pues oren de esta manera. A ver, que lo digamos toda la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a decirlo, no lo sabemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Y decimos amén. Qué oración, todos nos la sabemos, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar de esta manera: hágase tu voluntad. Dígalo conmigo: hágase tu voluntad. Qué tremendo mensaje. Dentro de esta oración hay una tremenda revelación. Jesús está orando y dice: hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es exactamente la voluntad de Dios de la que habla Jesús? Ustedes se imaginan a Jesús orando, sabiendo lo que iba a pasar. Y más adelante se acuerdan allí en su martirio y sufrimiento antes de ser crucificado, allí quizás arrodillado, sufriendo la agonía antes que iba a pasar, le dijo: Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y antes el Señor ya le estaba enseñando a sus discípulos
¿Cómo es? Hágase tu voluntad. ¡Guau! ¿Cuál era esa voluntad de la que Jesús estaba hablando? Y yo quisiera decirles que si yo en este momento hiciera una encuesta escrita a todos ustedes y los que están allá en las redes, en YouTube, ¿qué entiende usted por la voluntad de Dios? Cada uno de usted va a responder de lo que cree y lo que entiende. ¿Qué entiende usted por la voluntad de Dios? Y estoy seguro que obtendría diferentes respuestas con diferentes matices y experiencias. No todos van a decir lo mismo. Yo creo que la voluntad de Dios es esto. Para mí la voluntad de Dios es esto. Una mujer puede decir por sus circunstancias, para mí la voluntad de Dios es esto. En mi vida ha pasado tantas cosas que yo entiendo que la voluntad. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, muchas personas van a responder de formas diferentes. La pregunta es, ¿hay diferentes voluntades o hay una sola? Está buena, ¿verdad? Y por esta razón yo quiero que tú sepas que si a veces te sientes confundido en cuanto a la voluntad de Dios, no estás solo. Una de las razones por las que a menudo experimentamos confusión sobre la voluntad de Dios es que los cristianos hablan, y de hecho la Biblia habla de la voluntad de Dios en al menos 3 formas diferentes. O sea que no es una sola. Uy, esto te va a poner bueno, hermano. Y puedes pensar en ellas como si fueran realmente las 3 esferas de la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos listos para este viaje? 3 voluntades de Dios, que a partir de hoy tú vas a ver la vida de una forma tan diferente en cuanto a la voluntad, que va a ser una gran bendición el día de hoy para todos nosotros este mensaje. Y la primera de ellas es la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios. Uy, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que secreta? Deuteronomio 29 dice, a ver, pastor, muéstrame porque estoy como pendiente que eso sea la bíblico. La voluntad secreta de Dios, Deuteronomio 29 nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ya empezamos poderoso aquí. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? ¿A quién? Fijémonos, mis hermanos, lo importante que es la distinción que se hace aquí en este versículo entre lo secreto y lo que es revelado. ¿Qué es lo revelado? Lo revelado nos pertenece y debemos conocerlo. Pero también está lo que es secreto, y lo que es secreto no nos pertenece a ninguno de nosotros, sino que le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece lo secreto? Ahora bien, ¿cuál es exactamente la voluntad secreta de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 11, la Biblia habla así de la voluntad secreta de Dios: el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Escúcheme esto: el propósito de aquel, con A mayúscula, Dios, que obra, escucha esto, no algunas cosas, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas conforme al consejo de ¿qué? Piensa en esta notable afirmación: Dios obra todas las cosas, todo lo que ocurre en este mundo y lo que ocurre en tu vida está en la voluntad de Dios. Dios mío, allá la cosa se pone más fuerte, porque algunos dirán, pastor, pero el mal en este mundo, pero las injusticias, pero lo que ocurre en este mundo, ¿ustedes creen que todo eso algo se le escapa de Dios? ¡Ay, se me escapó! ¡Ah!
ay, el país se me fue de las manos. Todo está bajo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que es difícil de entender muchas cosas como seres humanos, porque Dios está obrando todo según el consejo de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano y sus planes siempre van a prevalecer. Y esto se ve de forma suprema ¿en qué? En la cruz de Cristo. ¿Cuántos niños tenemos aquí? Hijos de todos ustedes. Vamos a ver quién está ustedes dispuesto a entregar a sus hijos a que mueran como Cristo murió para el perdón de los pecados de los demás. ¿Algún voluntario aquí? Amén. Levanten su mano. Uy, hermano, pero tan valientes, ¿no? Ninguno seríamos capaces de entregarlo. Pues, por favor, entreguemos a Eva. Entreguemos a Samuel. Adrián. No, ¿verdad? Ni que me lo toquen porque nosotros no haríamos eso. Pero Dios muestra su suprema soberanía en la cruz de Cristo. Alrededor de la cruz sucedían todo tipo de cosas. Gente burlándose, gente conspirando, y hasta el mismo Satanás agitando los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús. ¿Se acuerdan a quién susurró? ¿Quién estaba dentro de quién para entregar a Jesús? ¿Quién? Judas. Y podrías pensar, ¿qué está haciendo Dios exactamente entonces en ese momento? ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Acaso Dios no podía bajar? Jesús no dijo, ¿acaso yo no puedo llamar? ¿Qué? Legiones de... Pero era que su voluntad. Allí podemos ver y expresar la voluntad de Dios suprema. Dios estaba obrando todo según su voluntad y aún su impulso a su propósito redentor, incluso en la muerte tan difícil de la cruz. Mis hermanos, esto es un consuelo maravilloso para todos nosotros. No sé si usted lo había visto de esta manera. Lo que nos dice esta maravillosa verdad es que nada de lo que ocurre en tu vida está fuera del propósito de Dios. Nada de lo que ocurre se escapa del control de Dios. Dios tiene un control remoto, por ahí está. Aquí tengo al hermano ayer, a la hermana Ligia, aquí la tengo en control. A los dos Ramones allá de Iglesia Hogar los tengo pillados aquí, el mismo control, Ramón 1, Ramón 2, Ramón 1, Ramón 2. A cada uno, Él tiene el control. Y cuando tú te enfrentas a algo doloroso, esto es una maravillosa verdad en la cual puedes aferrarte. Dios está en control. Ahora, familia, quiero que sepan que no podemos decir exactamente cómo Dios entrelazará los acontecimientos dolorosos de nuestra vida. En este momento no podemos entender. No, Señor, ¿cómo es posible eso? Yo luché eso con mi mamá los primeros, pero por favor, uy, Dios mío. Mi mamá era más santa que todos nosotros juntos. Una mujer, Dios mío santo, entregada por Cristo. Literalmente le daban una cachetada y mi mamá, muchos decían, uy, pero usted sí es boba, Yamile, dele. Y ella ponía la otra. Amaba, quería, amaba a Dios a tal punto que antes de partir, días antes decía, yo quiero irme con mi esposo. Mi esposo, quiero irme. Ya va, mamá, mi esposo es Dios, Jesús. Dios mío santo. Y yo, Señor, ¿por qué? Y como piedras al cielo. 39 años. Yo tengo 36.
Y yo me imagino tan joven, ¿no? Pero nada se escapaba de su control. Había un propósito. Nosotros no entendemos. No podemos decirlo porque estas cosas son secretas. Yo hasta el día de hoy no entenderé. Y solo me conformo a su voluntad. Pero hasta el día de hoy no entiendo. Porque son cosas ¿qué? Secretas. Yo sé que a algunos quizás le ha pasado cosas que hasta el día de hoy no han entendido. Y pasaron y han sentido dolor y no han entendido. Y le digo algo, no lo van a entender. Solo se conforman a su voluntad y dicen, Señor, solo tú tienes el control. Cuando lleguemos al cielo y yo y yo veo a mi mamá ya. Yo soy de los que creo que nos vamos a ver. Si usted no puede, no importa. Yo sí creo y voy a entender el plan soberano de Dios. Son un misterio para nosotros. Y nos encontramos diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor por qué? No sean tan espirituales. Hoy digan la verdad. A ver, pastor, yo le he dicho muchas veces por qué. ¿Qué estás haciendo aquí, Señor? ¿Qué estás haciendo en nuestro país? Eso aquí nos lo hemos preguntado todos. ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué la salvaste a ella y no lo salvaste a él? ¿Qué quieres que saque de todo esto? Son preguntas que todos nosotros quizás nos estamos haciendo y al final podemos darnos de cuenta que todas estas preguntas son preguntas sobre la voluntad secreta de Dios y las cosas secretas solo le pertenecen a Él. Dios mío. Ahora la pregunta es, listo, pastor o Guillermo, como usted quiera decirlo. Ese mensaje como que no es muy esperanzador para mí. Yo quiero respuesta, quiero revelación, que Dios me diga. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos responder a la voluntad secreta de Dios? No hay una respuesta mágica para saberlo. Pero sí hay una respuesta maravillosa: confiar en Dios. Diga conmigo, confiar en Dios y en sus secretos. Nosotros, como lo dijo mi hermano, caminamos por fe y no por vista. Dígale conmigo, caminamos por fe y no por vista. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Algún día estaremos allá en su presencia en el cielo y entonces se nos revelará muchas cosas de las que hoy quisimos decir, Señor, ¿qué está pasando? Y lo que es un misterio para nosotros lo vamos a ver con nuevos ojos en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo conmigo? Amén. Allá nos veremos. Allá no habrá hambre, no nos daremos en matrimonio. Así que aprovechen, mi amor, por favor. Hágase tu voluntad, dijo Jesús. Así es como debemos orar cuando enfrentamos un misterio que sencillamente no podemos entender. ¿Estás luchando hoy contra la voluntad secreta de Dios? ¿Has luchado y vas a luchar? ¿No puedes ver lo que Él está haciendo? Oremos al Señor y digamos, Señor, fortalece mi fe y que se haga tu voluntad. Amén. Esta es la oración adecuada cuando la voluntad secreta está allí. Ahora, no, esa no es solo la única voluntad. Porque dice, uy, Guillermo, pastor, usted como que empezó ahí como que, ay, este año no voy a saber nada de Dios en mi vida. No, vienen como, por eso le dije que eran 3. La primera como que, uy, está fuerte la cosa, pero confío en Dios. Él es mi esperanza, Él es mi fe. Esta es la primera, la voluntad secreta de Dios. Ahora, vamos a la segunda esfera. La voluntad, esta va a estar poderosísima, hermano, porque esta es la que usted ha querido escuchar. La voluntad discernida de Dios. Esta se pone poderosa. La Escritura habla de la voluntad de Dios y los cristianos también hablamos de ella. Y voy a describirla como la voluntad de Dios que debemos discernir, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2.
todos salen corriendo a ver, esta voluntad la que yo quiero, porque la pasada como que bueno, secreta, como que bueno, no me cuadra, pero vamos a esta, a ver, Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo. Otra versión dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mire esta parte, para que verifiquen. Se pone lo bueno, para que verifiquen. La otra versión dice para que comprueben. Otros dicen para que probéis, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta voluntad ya está en nuestras manos cuando empezamos a practicar el discernimiento en nuestras vidas. Aquí hay algo sorprendente, querida familia. Un día estaba aquí con una hermana, precisamente en ese mesón, bonito. La hermana llegó, no ha venido más porque está en mucho trabajo y eso, oramos por ella. Me dice, pastor, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero no sé qué hacer. He orado, he ayunado y Dios no me habla. No me ha dicho por dónde tengo que tomar la decisión. ¿Qué tengo que hacer? Porque mi hermana, que amo mucho, siempre está buscando como esas respuestas sobrenaturales. ¿Conocen los vellones? Los vellones. En la Biblia habla de los vellones que se utilizaban en el antiguo pacto. Colocaban algún tipo de señal para verificar si era la voluntad de Dios o no. Es decir, si llueve, entonces es el Señor que está respondiéndome. Si pasa esto, los solteros lo quieren utilizar hoy mucho en la iglesia. No quieren orar. Quieren, Señor, si viene de rojo, será mía. Y se sienta al frente, será mía. Y ese día yo siempre les he dicho, llegaron 3 de rojo y se sentaron al frente. ¿Cuál es el pequeño detalle? Hermano Armando, no ponga esto. Aquí la voluntad de Dios se puede discernir. Aquí no está secreta, pero tampoco está revelada. Uy, ya le estoy dando la tercera, pero vamos para la segunda. Esta voluntad discernida no está en secreto, pero tampoco ha sido revelada. Es algo que se discierne. ¿Sabe qué es discernir? ¿Qué es discernir? Evaluar. Verificar. ¿Será o no? Miren, todos nosotros debemos estar, este año 2025 van a tener que tomar decisiones importantes. Todos los que estamos aquí vamos a tener que tomar decisiones en el 2025. ¿Amén? ¿Cuántos van a tomar decisiones? Y muchas veces nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que quiere Dios en esta área? Varios de ustedes se me han acercado a mí y me han dicho, pastor, ayúdenme a orar, porque tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sabemos, pero ayúdenme a orar. Todos nosotros vamos a tomar decisiones que quizás pueden cambiar nuestra vida. ¿A qué universidad debo ir? ¿Será que estudio en el Instituto Bíblico o no? ¿Con quién debo casarme? Esa preguntan muchos los solteros. Nadie dijo amén, no agarró esa palabra. ¿Con quién? ¿Cómo? Arriba los solteros, aquí las manos los solteros. Yo no, solo estoy dando el ejemplo. Aquí hay 2 solteros nada más. Sí, bueno, está fácil ahí. Se unen y ya no, mentira. ¿Debería casarme? Esa es otra. Porque hay una moda ahora, ya nadie quiere casar. No, vivamos así a ver si funciona y después nos casamos. Eso es lo que muchos dicen hoy. ¿Dónde debo vivir? Uy, esa está poderosa. ¿Será que vivo aquí? ¿Será que vivo allá? ¿A qué profesión debo dedicarme?
¿Cuánto dinero debo gastar en el 2025? ¿Cuánto debo ahorrar y cuánto debo dar a la iglesia? ¿A qué iglesia debo pertenecer? ¿Será Iglesia Hogar mi iglesia o no? ¿Qué responsabilidades debo asumir en este año? Y una vez que lleguemos a una división en el camino de nuestras vidas, como cristianos haremos la pregunta. Dígalo conmigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la cuestión, familia. En todas estas preguntas y en muchas más que podríamos añadir, no hay ningún versículo de la Biblia que te dé una respuesta. Vosotros, Armando, os casaréis. Tercera de Timoteo 3:2, no. Apocalipsis 2, vosotros, hermano, ayer irás al país de tal, no hay. No hay un versículo que te diga cómo puedes tomar estas decisiones. Así que la voluntad de Dios no está revelada todavía, pero tampoco está secreta. La voluntad de Dios respecto a estas cosas no son imposibles de conocer. Sí se pueden conocer, mis hermanos. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Termino con el ejemplo de la hermana. Llegó y yo le dije, mire hermana, yo le voy a decir algo que me ayudó a mí mucho. La voluntad discernida de Dios. Evalúe esas decisiones y llévela a la palabra y vea a ver si es bueno, si es agradable y si es perfecto. Que todo eso lo que te lleves a tu edificación en Cristo y no alejarte de Cristo. Y si es bueno, y si es agradable, y si es perfecto, adelante. La hermana se quedó. Esa es la respuesta de Dios para mi vida. Yo la estaba esperando, pastor. Yo no, pero es que yo no le estoy diciendo nada del otro mundo. Ahí está. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Todo aquello que te lleves a glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Cómo se llama? ¿El Señor es qué? Salmo 23. ¿El Señor es qué? ¿Qué dije yo? No, pero el nombre del título, arrepentidos. El Señor es mi... Lo que usted lee la Biblia esa que no tiene título, ¿verdad? El Señor es mi pastor. La Biblia del oso se llama esa que no tiene títulos. El Señor es mi pastor. Se dice que el buen pastor me conduce junto a aguas. ¿Cuál es la palabra maravillosa? ¿Nos qué? Nos conduce. He aquí la maravillosa verdad. No estamos solos en las decisiones más importantes de nuestras vidas. ¿El pastor qué? Nos conduce. Las decisiones que darán forma a nuestra vida, no estamos solos porque nuestro pastor camina de nuestro lado. Amén. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder a la voluntad discernida de Dios? Cuando nos encontramos en este espectro de decisiones que vas a tomar, que vamos a tomar, hay que ejercer el discernimiento. Apoyémonos en el camino de la sabiduría de Dios y apelemos al versículo 12:2 de Romanos. Se nos dice que discernimos poniendo a prueba, verificando. Así que probar y verificar implica examinar nuestra propia experiencia. Y yo por ahí me metí hace tiempo y que no me fue bien. Y otra vez ahí, entonces por ahí no es la voluntad de Dios. La sabiduría de los demás. Pastor, hermano, lo considero. ¿Será que usted me puede dar un consejo? Mire, Ramoncito, me está pasando esto, ¿qué opina usted? Hermano, yo pasé por eso bastante, ¿oyó? Y yo le aconsejo, le sugeriría, mire, si se va por ahí, hermano, va a llevar. Pero si por aquí puede ser que lo vaya mejor. La experiencia de otros. No tengamos temor y pena de sentarnos con alguien y pedir un consejo. Eso es discernir, buscar la forma de comprobar. Y yo voy a tomar esta decisión. Pastor o hermano, mire, estoy a punto de tomar. ¿Qué cree usted? Ese es discernir, buscar
el apoyo de los demás, la sabiduría de otros también y escuchar sabios consejos. Esa es la forma de discernir. No, yo no quiero saber nada de nadie porque la palabra dice que yo no necesito maestros para entender su palabra. No. Interpretamos mal las escrituras. ¿Han leído ese versículo? No, ya no necesitarás más maestros que os enseñen. Y yo no necesito pastor, yo no necesito nada. Y malinterpretando. Todos nosotros vamos a tener que tomar decisiones de estas. Pero escuchemos las experiencias de los demás, los testimonios de los demás. Verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Y esa hermana se fue contenta de aquí. Y después, como a los 10, 15 días, me llamó pastora, amén, aleluya. Hice conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y me fui bien. Y vendí lo que tenía que vender. Y me vine para San Cristóbal. Y aquí voy echándole. Examinar si es provechoso, examinar si te edifica, si te va a llevar a glorificar a Cristo, examinar detenidamente nuestras propias circunstancias y cómo influyen en una decisión que vamos a tomar. Significa mirar las puertas abiertas de la oportunidad que Dios parece haber abierto y puesto un deseo en nuestro corazón para que entremos por ella. Así que, familia, respondemos a la voluntad discernida de Dios, probando y verificando. Y no tengas miedo de tomar decisiones tampoco. No vas a durar verificando y probando 10 años para tomar una decisión. No, pastor, todavía estoy orando. Salí hace 10 años del colegio y todavía estoy esperando la respuesta. Dios, ¿qué voy a estudiar? Me han dicho que derecho, me han dicho que ingeniería, pero no sé todavía cuál es la voluntad. No, pastor, estoy orando. Llevo 30 años de ayuno por la sierva y no ha aparecido todavía. Y hay 10 siervas disponibles en la iglesia. Hermano, échale el ojito a uno, intente por lo menos a ver. Eso pasa mucho con los solteros. Algo por lo menos, inténtelo. No está haciendo nada malo, invítale un perrito allá en el hermano Ramón. Y le hace un descuento ahí por lo menos. Ahí, hermano, mire. Hermano Ramón, mire, voy a invitar a 10 para ver cuál es la mejor. Y el hermano, el pastor, estoy preocupado por el hermano. Ha llevado 10 siervas de la iglesia. Eso pasa mucho en la iglesia, los solteros esperando años y años y años. Hay como 20 disponibles. Es que ninguna de esas es mi prototipo. Porque quieren el galán de la novela y las mujeres el galán y los hombres. Me confundí ahí. Ustedes me entendieron qué quise decir. Están esperando lo mejor ahí. Y de servita humilde al Señor, adorando al Señor, esperando que un siervito le eche el ojo. Nadie le echa el ojo porque no cumple mis expectativas. Hermano, este cuerpo se desgasta. Nos hacemos viejos y ya no somos los mismos que antes. Otros permanecemos, ¿no? Pero hay tantas cosas. Tanto desconocimiento, probemos, verifiquemos y cuando nos enfrentemos a una decisión importante, digamos, Señor, dame discernimiento, haz que sea sabio en mi evaluación de todos los factores que intervienen en esto y que se haga, ¿cómo dice? Tu voluntad. Entonces la segunda esfera es la voluntad discernida de Dios. La primera es la voluntad secreta de Dios y nos fuimos para la última. Última esfera, la voluntad revelada de Dios. Cuando volvemos a Deuteronomio 29, nos damos cuenta que dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pero las cosas, ¿qué dice? Reveladas, ¿nos pertenecen a quién? A nosotros y a nuestros hijos. Entonces hay una voluntad revelada de Dios y se encuentra ¿dónde? En la palabra. La voluntad revelada de Dios para nosotros hoy incluye un gran mandamiento. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
Está escrito. La voluntad de Dios es que tú lo ames a Él sobre todas las cosas. Pero no queda ahí. La voluntad de Dios revelada es que debes amar ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Pero yo quiero preguntar aquí, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Será solo el hermano cristiano? Aquí es donde entra el desafío. ¿Quién es el prójimo en nuestras vidas? Esa es la voluntad de Dios para nosotros hoy. La voluntad revelada de Dios es que persigamos la gran comisión. ¿Cuál es su voluntad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Señor, es que yo estoy esperando confirmación si soy evangelista para predicarle a los demás. Estoy esperando, pastor, que el Señor me diga que predique, que le hable al hermano. La voluntad revelada de Dios es que tú tienes que ser luz y sal. Pastor, yo no hago eso porque me da pena y eso, yo creo que eso no es para mí. Eso es para usted que predica y el hermanito que evangeliza en las bucetas. Yo no predico. Hermano, la voluntad de Dios es que usted debe ser luz y sal. Y la gran comisión no es para algunos, es para todos. Ahí quedan listos todos los que dicen, yo no predico, pastor, porque eso no es lo mío. Debemos hacerlo de todas las formas posibles. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla, proclama. Jesús los ama. Vengan a Cristo. La voluntad de Dios para nosotros incluye sus mandamientos. La voluntad de Dios para nosotros es que no cometamos adulterio ni siquiera con nuestra mente o con nuestro corazón. La voluntad de Dios es que estemos gozosos, que digamos la verdad y que no tengamos dioses ajenos. Querida familia, hay una maravillosa fotografía de la voluntad de Dios que se nos da en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Miren, dice el apóstol, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Mire, yo les voy a decir algo aquí muy en confianza. Me detengo ahí en ese versículo. Miren, dice el apóstol, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Mire, yo les voy a decir con todo mi corazón, nosotros los cristianos somos llamados a ser muy diferentes de este mundo. Y a veces nosotros como cristianos, se los digo de todo corazón, caemos en los mismos comportamientos de la gente que no tiene a Cristo. Y se lo digo aquí muy en confianza y de corazón. Como estamos viviendo situaciones políticas muy difíciles, hasta nosotros mismos caemos en hablar mal de los demás y hasta desear la muerte de las personas. He escuchado hermanos cristianos decir, ojalá se muera esa persona que está ahí en ese lugar. Pero eso no debemos ser nosotros. Procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. O sea, si nosotros fuimos salvos por Cristo, otros no pueden ser salvos. Y aquel que perseguía a los cristianos hasta la muerte, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se llamaba? Saulo de Tarso. Pablo los perseguía hasta la muerte. Y vino Cristo, lo transforma y lo pasa al bando de los hijos de Dios. Y en sus primeros años de ministerio, si usted lee la escritura, cuando Pablo llegaba a los lugares, la gente miraba y dice, y no era este el que perseguía, y no era este, córrale porque seguro viene como espía a meternos para zamparnos. Hermanos, creo que es tiempo en este momento de que nosotros podamos entender que no somos de este mundo, sino que somos embajadores del cielo aquí en la tierra y que debemos reflejar es a Cristo. Y sí, Cristo tuvo
la autoridad y el poder para darle a los hipócritas, a darle a los religiosos, a darle a esta gente y tal. Pero sabe que bueno, ay Dios mío, Dios sabe lo que está pasando. Pero hermanos, creo que es tiempo cada día de decirle: Señor, necesito tener tu mente, Jesús. Procuren siempre el bien para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad revelada: da gracias en todo, por todo, a pesar de todo. Estén siempre gozosos. Yo sé que esa es parte de la vez compleja. Lo bueno es entender que gozoso no es igual a felicidad. Son cosas muy diferentes. Uno no todo el tiempo anda feliz, ¿verdad que no? Aquí a veces llegan unos hermanos los domingos así como en esa cara de limón, así. Y uno los ama, hermano. Y ellos como que se transforman de limón a durazno. Gozosos. ¿Qué es estar siempre gozoso? A pesar de la tribulación, de la tristeza, sentir el gozo, ¿verdad? Dios mío, a pesar de todo, confío en ti, amado Padre. Aleluya, eres santo Dios en medio de mi tristeza, de mi tribulación. Oren sin cesar, den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para este año 2025. ¿Cuántos van a dar gracias a Dios en todo? Que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de la situación de nuestro país, nos regocijemos en Cristo. Que oremos continuamente, que agradezcamos a Dios siempre por las misericordias de Dios en nuestras vidas. Esa es la voluntad para nosotros y debemos perseguirla. Esa es la voluntad revelada de Dios. Está totalmente clara. No debemos devolver mal por nadie, a nadie, sino procurar el bien. Amén. Ahora la cuestión aquí, que familia, y les voy a decir esto con todo mi corazón, la prioridad de nosotros en las tres voluntades no debe ser ni la secreta ni la discernida. La prioridad para nosotros debe ser la voluntad revelada de Dios. Ese debe ser nuestro primer deseo, de cumplir su voluntad. Y ya después la discernida, usted empieza poco a poco a evaluar el tema. Y ya la secreta, hermano, amén, aleluya, tú lo sabes, Señor. La prioridad de nosotros es la revelada. Y la razón es porque Dios no nos pedirá cuentas a ti ni a mí por lo que Él ha mantenido en secreto. Uy, aquí viene algo poderoso, prepárese. Pero sí nos pedirá cuenta respecto a lo que hicimos con lo que Él ya nos reveló. Mire, esto debería ser un alivio para nosotros. Si has estado preocupado porque de algún modo te has perdido la voluntad de Dios a causa de alguna mala decisión o de una decisión al que te arrepientes, te lo diré de esta manera. En el último día, cuando tú estés delante de Dios, el Señor no te va a decir: te fuiste para Colombia y viviste allí cuando deberías haberte ido a México. Dios no te va a decir eso. Te fuiste para Panamá. Esa no era mi voluntad. Te fuiste, Guillermo, para Colombia. Yo quería que te fueras para Ecuador. No, mis hermanos. Dios quizás no te ha revelado si debes vivir en Colombia, en México, en Guatemala o en cualquier otro lugar. Pero Dios nos pedirá cuentas a ti y a mí, porque como hemos vivido en cada lugar donde estemos. A donde tú vayas, no te va a pedir cuentas si te fuiste para allá o para acá o para acá, sino cómo has vivido su palabra donde te encuentres. Eso te trae alivio. Tanto si te vas a Colombia, estés en México, en España, en Guatemala, donde quiera que estés. La pregunta es: ¿obedeciste el gran mandamiento? ¿Obedeciste la gran comisión? ¿Viviste una vida piadosa? La prioridad es la voluntad revelada de Dios. A donde usted vaya, su preocupación más grande es: ¿estoy cumpliendo lo que Dios me ha dicho en su palabra? Vaya a donde tú vayas. La prioridad es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Quiero terminar este día con esto.
Para recapitular, ¿cómo debemos responder a la voluntad secreta de Dios? Con fe, confiando en Él. La voluntad secreta de Dios, tú la respondes eso, con fe, solo confiando que lo que está pasando es porque Dios así lo quiere. Aunque no puede entrar en nuestra mente y decir, no lo entiendo. ¿Cómo respondemos a la voluntad discernida de Dios? ¿Lo aprendimos? A la discernida. ¿Cómo respondemos? Probando, evaluando, verificando. Ahora, ¿cómo respondemos a la voluntad revelada de Dios? Obedeciendo, no hay otra. Juan 1, primera Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amada familia, vemos lo importante que es distinguir entre estas tres esferas. ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Lo habías estudiado? La voluntad de Dios, secreta, discernida y revelada. Dios mío, ahora como la cosa se me va a poner más fácil la cosa. Cuando no entienda, aunque sea duro, Señor, la discernida no me dice nada en la Biblia, voy a buscar a discernir para buscar la voluntad de Dios. Y la revelada ya está, y todo el mundo en muchos lugares estoy buscando la voluntad de Dios, 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 la voluntad de Dios. Y todas las iglesias la gente lucha, y es que no encuentro la voluntad, no la encuentro, pero ahí está la voluntad de Dios, secreta, discernida y revelada. Y hoy tenemos que irnos de aquí sabiendo cómo responder a cada una de ellas. No podemos conocer la voluntad secreta de Dios y por eso respondemos con fe. Podemos poner a prueba la voluntad de Dios que debemos discernir y por esa razón buscamos la sabiduría. Y hemos aprendido que la voluntad revelada de Dios siempre ha estado allí delante de nosotros. Podemos conocerla con seguridad y estamos llamados a obedecerla con claridad. Así que el día de hoy, querida familia, estoy seguro que vamos a salir aquí convencidos de muchas cosas. Este mensaje va a traer mucha bendición para este año 2025, porque todos ustedes van a tomar muchas decisiones y deseo que siempre puedan tomarlo en cuenta para lo que van a hacer.